Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar un poco de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones de proyecto, eh, que es un tema que me pareció muy interesante porque en realidad yo lo enfoco a los proyectos, pero es un tema que nos impacta en la vida diaria. Es decir, cómo tomamos las decisiones nosotros en nuestra vida y cómo la forma en que nuestro cerebro está funcionando hace que muchas de esas decisiones no sean no sean las más correctas. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Gustavo Fluré, soy ingeniero agrónomo, tengo un MBA y un doctorado en administración de empresas, estoy certificado como PMP desde el año 2011 y tengo bastante experiencia en organizaciones multinacionales en varios rubros. Soy profesor de ADEM, profesor de UCEMA, profesor acá de ERA-PM y voluntario del PMI y del PMIF. Entonces vamos a comenzar. La agenda va a tratar de cómo tomamos las decisiones, los tipos de pensamiento que tenemos. Nuevamente, en base a eso, volvemos a revisar cómo tomamos las decisiones, hablamos de los sesgos cognitivos. Les voy a dar, desafortunadamente, una mala noticia, pero se las tengo que dar. Vamos a hablar de cómo minimizar y evitar estos sesgos y algunas conclusiones que podremos sacar a los efectos de ver cómo trabajamos con los sesgos cognitivos. La primera pregunta que tengo para ustedes es, dentro de lo que es tomar decisiones, es ¿qué les parece esta foto? A la izquierda tenemos un par de bifes, a la derecha 3 hamburguesas. Les pido por favor que las miren atentamente. Y ahora, con su teléfono celular, entren a menti.com con el código 817755 y me digan qué les parece más apetitoso. Vamos a esperar que ingresen. Muy bien, las hamburguesas, los bifes, con 5 votos los bifes van ganando, van a la cabeza. 7 votos los bifes. Muy bien, tenemos 8 votos, 7 votos los bifes, 1 voto las hamburguesas. Perdón, disculpen. No es coronavirus, esto es 2 de la mañana nada más. Bifes 8, muy bien. Bifes 10, perdón, bifes 9, votantes 10. Muy bien, entonces, nosotros, o los resultados de esta pregunta, dice que la gente prefiere, al ver esta foto, los bifes y las hamburguesas. Es natural esto, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué estoy viendo? 2 bifes en un plato, en un restaurante, jugosos, brillantes, bien presentados, y por el otro lado 3 hamburguesas puestas sobre una superficie, están medio ahí chorreadas, con aceite. Uno diría, bueno, ¿qué me atrae más? Sí, los bifes. Pero lo estoy viendo, estoy tomando esa decisión ¿en base a qué? En base a nada más que un sentido, ¿sí? A la vista, a lo que en teoría me parece que es mejor por lo que estoy viendo y comparando con distintas experiencias anteriores. Los que están en fotografía saben que cuando una comida es así de brillante es porque le han puesto vaselina por arriba para hacerla más atractiva, pero fíjense que hemos tomado esta decisión simplemente empleando nuestra vista y algunas experiencias pasadas. Entonces vamos a ir avanzando un poquito más. ¿A alguien le gustó más las hamburguesas? Bien, estamos con 12 votos. Entonces, ¿cómo tomamos las decisiones? Fíjense en estas dos fotos. La primera, a la izquierda, es un bebé. Todos aquellos que tenemos hijos, sobrinos, chicos en la casa, sabemos que esta es una de las cosas que más tememos, porque un chico no tiene el concepto de quemarse, entonces puede realmente haber un accidente casero bastante importante, ¿sí? Por
que el chico extiende su mano y trata de tocar una hornalla que puede estar caliente, ¿sí? Aunque de esa experiencia aprende, sabe que no debe tocar eso. Vamos a ver, hay alguien en el chat. ¿Dónde está el chat? Acá, que me pusieron. Ah, buen día, dice Guillermo. Ok, perdón, volvemos para atrás. Y la segunda foto, vemos a una persona que está estudiando, está trabajando, tiene libros al costado, y fíjense que en este caso nosotros estamos pensando, o cuando vemos esta foto, vemos una persona que está haciendo un esfuerzo para obtener información, almacenarla y procesarla, ¿sí? Uno, en un lado, la foto de la izquierda es la experiencia, en la foto de la derecha es el conocimiento. Entonces, uno podría decir, bueno, si tenemos experiencia más conocimiento, podemos tomar buenas decisiones. Permiso. Sin embargo, experiencia más conocimiento no es necesariamente igual a buenas decisiones. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Nuevamente tenemos una foto de este joven que tiene una cara particular. Yo les pido que la vean, ¿sí? Y vamos a volver a Mentimeter y les voy a pedir que elijan la opción que consideren más adecuada de las que se ven más abajo. Muy bien. Vemos varias respuestas. Once han contestado. Bien, excelente. A ver qué me dice. Hay un chat. ¿Podrías colocar la imagen anterior? Sí, cómo no. Encantado, ningún problema. Ahí está. Esta es la imagen que estoy mostrando. ¿Sí? Volvemos entonces a las respuestas. A ver. Dicen. ¿Cuál es la contraseña? Ah, perdón, no la dije. Pido mil disculpas, la contraseña es 81 77 55. Tenemos una mayoría, fíjense, de personas que dicen, o de asistentes al curso que dicen, es una buena persona pasando un mal momento. ¿Sí? Hay 2 que contestaron, tiene intenciones de hacerte daño. Hay 3 que contestaron, está enojado con la policía. 0 es un miembro de una banda de narcotraficantes. Muy bien. Fíjense lo que hemos contestado en función de una foto. ¿Sí? Es decir, no hay ningún elemento, en realidad, que justifique cada una de estas respuestas. Pero nosotros, y esto también está preparado de esta manera, por supuesto, yo les puse acá al costado, no sé, o no tengo elementos de juicio para confirmarlo. ¿Sí? Sin embargo, con una sola foto que tenemos acá, hemos tomado la decisión de que esta persona que está acá retratada es una buena persona y que está pasando por un mal momento. Eso no refleja nada de la persona, pero refleja mucho de ustedes. La mayoría de ustedes razona o piensa o siente que todos somos buenas personas y podemos pasar por un mal momento. Hay una minoría que dice, no, yo he tenido la experiencia de cuando veo una cara así, tiene intenciones de hacerme daño, así que estoy con precaución. Y hay otra minoría que dice, no, pues esta persona, probablemente por las características, por
por el ambiente o por lo que yo pienso, tiene algún problema con una policía, es negro en Estados Unidos, ese tipo de cuestiones. Puede ser cualquiera de estas razones. Pero noten cómo nosotros trabajamos en nuestra cabeza y tomamos decisiones muy rápidas y contestamos esto muy rápidamente. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. No les voy a pedir que calculen esto, pero piensen, 25 por 18, si yo les tuviera que decir rápidamente, denme alguna respuesta. ¿Qué tendríamos que hacer? Y no sé, ¿para qué agarro la calculadora? ¿O para qué agarro un papel y un lápiz y hago los números? 25 por 18, muy bien, acá me dan 450, dice Germán. Exacto, es 450, es claro. Muy bien. ¿Sí? Ahora, el tema es, lo anterior fue muy rápido. Lo posterior, Germán puede haber sido muy rápido, puede tener capacidad para hacer cálculos muy rápidamente, pero en general la mayoría de las personas diría, bueno, 420, y mirá, más o menos esto debe estar por abajo de 500, porque 25 por 20 son 500, así que debe estar por abajo, no sé cuánto, ahora voy a calcular. Y esto nos lleva, estas dos comparaciones, nos llevan a hablar de una persona que se llama Daniel Kahneman, que es un psicólogo estadounidense israelí, que tiene el raro honor de ser el primer psicólogo que gana el Premio Nobel en Ciencias Económicas, porque él ha estado estudiando muchas cosas que tienen que ver con las conductas económicas, el juicio, la toma de decisiones, la psicología cognitiva, y algo que me divirtió mucho cuando lo leí, que es la psicología hedonista. Es decir, cómo funciona nuestra psicología cuando nos queremos divertir, cuando queremos disfrutar. Pero nosotros nos vamos a concentrar en un elemento de acá, que es el juicio y la toma de decisiones. Y Daniel Kahneman dice que nuestro cerebro tiene dos sistemas. El sistema 1, que es intuitivo, que opera automáticamente, que no hace ningún tipo de esfuerzo, que es el sistema que ha funcionado cuando ustedes tuvieron que elegir entre la hamburguesa y el bife, y cuando tuvieron que calificar a esta persona. Rápidamente, muy rápido, muy rápido, el sistema 1 da una respuesta. Salta esa respuesta y nosotros trabajamos la mayor parte del tiempo en el sistema 1. ¿Por qué? Porque es el que gasta la menor cantidad de energía. Ahora bien, existe otro sistema, que es el sistema 2, que son aquellas actividades mentales que son esforzadas y que requieren mucho autocontrol, porque inmediatamente tratamos de encontrar algún atajo y volver al sistema 1. ¿Sí? Cuando teníamos que multiplicar estas dos cifras, ¿sí? 25 por 18, y lo teníamos que hacer en un papel, haciendo todas las cuentas, ese es el sistema 2 tomando el control. El sistema 1 dice, quiero gastar la menor energía posible, por lo tanto, 25 por 18, la respuesta es menor que 500. Pero cuando te dicen, no, pero dame la respuesta exacta, entonces, el sistema 1 le pasa el control al sistema 2, y en el sistema 2 tenemos que hacer las cuentas tal como nos enseñaron en el colegio secundario, en el colegio primario, no secundario. Ahora bien, cuando esta situación del 25 por 18 se repite, o hay alguna situación que se repite, el sistema 1 empieza a aprender eso que está repitiendo, y para las próximas situaciones, lo que va a ocurrir es que el sistema 1 ya no le pase el control al sistema 2, y directamente dé la respuesta, porque ya tiene el conocimiento de lo que significa 25 por 18. Yo no sé por qué, no sé si ustedes tienen lo mismo que yo, pero no sé por qué tantas veces lo he hecho en mi vida, que ya sé que 12 por 12 es 144, y no tengo que hacer ni múltiplo de multiplicación ni nada, simplemente surge, sale. Entonces, no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo y mi sistema 1 toma el control. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo tomamos nuestras decisiones? En general se supone que nuestras decisiones tienen que pasar por una serie de pasos
cuyo primer paso es, y que es tal vez el más complicado, es definir el problema. Es decir, ¿cuál es el problema sobre el cual yo tengo que tomar una decisión? Fíjese que ahora estamos en un momento en que esto que está acá, es álgido. En este momento en el que todos los días alguien que tiene que tomar una decisión que puede ser de vida o muerte, esto debe ser tomado en cuenta. Entonces, ¿cuál es mi problema? Nosotros en casa tenemos pequeños problemas, ¿sí? ¿Cómo manejamos el stock de los alimentos para no salir a comprar? ¿Cómo manejamos el stock de las bebidas? ¿Cómo compramos el alcohol? ¿Tenemos que comprar más? ¿Hacemos stock de alcohol? ¿No hacemos stock de alcohol? Son esas pequeñas cosas donde nosotros tenemos que, al hacernos la pregunta, definimos o tratar de definir cuál es nuestro problema. Básicamente, nuestro problema es, tenemos confianza en que de aquí en más, con la situación en la que está, va a haber cosas disponibles en los supermercados, en las farmacias, ¿sí? Es ese el kit de la cuestión, ¿no? Tenemos. Bien, el primer paso es definir el problema. El segundo es buscar la información relevante acerca del problema. Ok, tengo que buscar qué elementos de juicio me permiten determinar que las cosas van o no van a estar disponibles en el futuro para que yo las pueda comprar y pueda continuar, si continúa, la cuarentena. ¿Sí? El tercero, definir los criterios de selección, es decir, si yo tengo distintas alternativas, ¿qué criterios de selección voy a utilizar para determinar qué alternativa es la mejor? Después, identifico cuáles son las alternativas que tengo a mi alcance, ¿sí? Entonces, una vez que tengo las alternativas y que definí los criterios de selección, yo tengo que empezar a hacer algo así como una matriz ponderada, donde digo, bueno, para tal cosa, para tal otra y para tal otra, el valor de determinado elemento, determinado criterio es tal, 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 tal. ¿Sí? Una vez que terminé de hacer este análisis a través del esquema que utilice, sea cual sea, me va a indicar cuál es la alternativa que yo debería seguir y en base a esa alternativa tratar de implementarla y revisar los resultados de esa implementación y este ciclo vuelve a comenzar. Realmente defino el problema, busco la información relevante, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con nuestros sistemas de pensamiento? Es que generalmente el sistema 1 está metido ahí tratando de evitar que nosotros gastemos energía y tratando de buscar algún tipo de atajo, ¿sí? Para definir este tipo de cuestiones. ¿Sí? El sistema 1 siempre le pasa el control al sistema 2 pasando por una serie de filtros o desviaciones, que son los famosos sesgos, que es una palabra que le cuesta trabajo pronunciar a la gente, ¿sí? Que hace que ese camino que debería ser directo entre el sistema 1 y el sistema 2 se desvíe o tenga bucles, ¿sí? Que hacen que la información que llega al sistema 2 no es tan clara o pura como nosotros quisiéramos. Y entonces acá llegamos a los sesgos cognitivos, es decir, ¿cuáles son los sesgos que nos afectan? ¿O qué es esto de sesgo? ¿Qué es un sesgo? ¿Sí? ¿Qué es un sesgo y por qué nos afecta? Primero que nada es un efecto psicológico que provoca una desviación en el procesamiento mental. Se producen a través de estas desviaciones, distorsiones, juicios inexactos, interpretaciones que no son lógicas, que uno dice, ¿por qué estás haciendo esa interpretación? O simplemente, directamente, que sea irracional lo que se está pensando. Se interpretan los datos, aunque no sean lógicos o no estén relacionados entre sí, y se busca algún tipo de conexión para lograr llegar hasta un juicio o hasta a una decisión.
a estos efectos, permiso, les muestro un mapa, por supuesto, esto no lo pueden ver muy bien, les sugiero, si quieren conocer todos los sesgos cognitivos identificados por los psicólogos, están acá, ¿sí? Este es el Códex de los Sesgos Cognitivos, hecho en el año 2016, lo pueden buscar por ese nombre en Google o simplemente entrando en esta dirección que se ve más abajo. ¿Sí? Es más fácil entrarlo por Google, van a llegar al lugar donde está el trabajo que da origen a esto. Por supuesto, nosotros no vamos a ver esta cantidad, sino vamos a tomar algunos pocos que están muy, muy orientados e identificados con lo que es la gestión de los proyectos, pero también pueden aplicarse a cualquier otro tipo de gestión. Para los que tienen mi edad, recordarán esa canción como el comienzo de El Santo, ¿sí? Con Simón Templar, George Moore, fíjense qué jovencito que era, y esto nos viene a fenómeno para contar acerca del efecto halo. El efecto halo, para aquellos que son PMP, lo han estudiado, porque es una pregunta que aparece cada tanto en los exámenes del PMI. El efecto halo no es más que elegir una persona para una determinada posición o para un determinado trabajo, teniendo en cuenta su éxito en otro trabajo que es completamente distinto. Entonces dicen, si es bueno en ese trabajo, tiene que ser bueno en este. Con lo cual, no existe ningún tipo de relación, pero es un desvío cognitivo. Es una toma de decisiones incorrecta en función de elementos que no tienen nada que ver uno con el otro. En este informe, State of the American Manager, del año 2015 de Gallup, se hizo una encuesta en 195 países, se tomaron en cuenta 2,5 millones de equipos y 27 millones de personas, y se descubrió que las compañías nombran gerentes por razones que nada tienen que ver con el talento para ser gerente. Y las dos razones principales fueron, y nótense que están ahí bien claramente definidas, uno, fueron exitosos en roles que no requerían gestión. Es decir, tenían un conocimiento técnico muy importante, y esto es muy común en las empresas, tenían un conocimiento técnico muy importante, y lo sacaron de ese ambiente técnico donde esta persona se sentía claramente cómoda, y lo pasaron a un ambiente de gestión donde tenía que gestionar cosas que en su vida había hecho o que, para los cuales no tenían ningún tipo de conocimiento. Esto es normal y ocurre ahora en estos momentos, ¿sí? En las empresas. Y este es un sesgo cognitivo y muchos proyectos fracasan por este efecto halo. La otra razón por la cual los movían de un lado a otro era no por sus talentos, sino porque tenía gran permanencia en la empresa y mucha experiencia. No necesariamente se correlaciona eso con su capacidad de gestionar. Entonces, este es el primer efecto, el primer sesgo cognitivo que tenemos. El segundo es la famosa ley de Murphy. La ley de Murphy es todo lo que puede salir mal, va a salir mal, ¿sí? Y a mí el corolario que más me gusta es la probabilidad de que una tostada caiga con su lado enmantecado sobre la alfombra, está en relación directa al costo de limpieza de la alfombra. Entonces, básicamente lo que dice es, si hay algo que va a salir mal, va a salir mal, lo dice la ley de Murphy. Y esto es un simple justificativo para cosas que por ahí nosotros no tuvimos en cuenta. Entonces la ley de Murphy es también un sesgo cognitivo que lo que busca es dar algún tipo de soporte psicológico a los problemas o a los errores o a las cosas que salen mal en un proyecto, y que la mayoría de las veces tiene que ver con un mal manejo de los riesgos o con un mal manejo de los requerimientos, las expectativas de los clientes o de los interesados, ¿sí? Si bien muchos decimos todo lo que puede salir mal va a salir mal, realmente lo que tendríamos que hacer es frenar en ese momento, mirar para atrás y ver qué cosas no hicimos o hicimos mal para que esto ocurriese.
El siguiente es la tendencia de riesgo cero. Y la tendencia de riesgo cero ocurre cuando una persona ve los riesgos del proyecto, ve que hay riesgos muy grandes, pero se concentra en un riesgo muy, muy pequeño. Y en ese riesgo muy pequeño, cuyo impacto realmente no traería demasiadas consecuencias en el proyecto, intenta eliminarlo de todas las formas distintas, dejando de lado los riesgos más grandes. ¿Sí? Esto no quiere decir que los riesgos, que no sea bueno concentrarse en los riesgos. Lo que quiere decir es que uno debe priorizarlos. Y estos pequeños riesgos que uno dice, bueno, este es fácil de eliminar, así me voy sacando de la lista, el hecho de concentrarse en eso deja de lado los mayores riesgos que pueden realmente impactar muy fuertemente sobre el proyecto. Entonces, este es un sesgo que afecta mucho en los proyectos y sobre todo en la Argentina, para aquellos que asistieron a mi webinar sobre la gestión cultural de proyectos. La Argentina es un país que, si bien busca evitar la incertidumbre en todo momento, no hace una buena gestión de los riesgos, de ninguna manera. Y hay un montón de ejemplos así en la vida real. El siguiente sesgo es la falacia de la planificación. Y esto, creo que todos, pero todos los que hacemos proyectos caemos en ello. Y la falacia de la planificación básicamente es que yo, cuando planifico, siempre estoy tomando el camino más positivo, ¿sí? En vez de planificar teniendo en cuenta todo lo que es negativo, no pienso en lo positivo. Es decir, esta actividad va a durar tanto tiempo, sí, va a durar tanto tiempo. Y es la mejor estimación positiva que tengo. Es lo más óptimo que se puede lograr. Dejo de lado el manejo de cuestiones que pueden ser riesgos, que pueden ser impactos sobre el proyecto. No tomo en cuenta por ahí que los recursos no son tan experimentados, digo, sí, lo van a poder hacer. Y como consecuencia de esto, ¿qué es lo que ocurre? Mis proyectos se van de plazo, van a tener algún tipo de atrasos perdón, van a tener algún tipo de exceso de costos. Acá hay dos que son muy conocidos en la gestión de proyectos. El primero es el famoso aeropuerto de Denver, que tuvo 16 meses de atraso, es decir, prácticamente un año y medio, y tuvo un exceso de 2.000 millones de dólares. El que es peor es el Eurofighter, el caza que creó la Comunidad Europea, que es un avión realmente avanzado, pero que tuvo 54 meses de atraso. Habría que hacer la cuenta cuántos años son estos, y que tuvo 12.000 millones de dólares de exceso de presupuesto. ¿Todo por qué? Porque la falacia de planificación hizo que en ambos casos lo que se programara o cómo se planificara fuera por el mejor caso que podían encontrar. Probablemente también tiene que ver que tenían que, entre comillas, vender este proyecto a la clase política y le mostraron un lecho lleno de rosas, y lo que no le mostraron es que había espinas entre esas rosas. Sigamos. La falacia del costo hundido. Esto caemos todos. Recuerdo que había, dando un curso en algún momento, había una persona que me contaba que estaban implementando SAP, que habían empezado hace 3 años, y les habían dicho que SAP lo iban a implementar en 6 meses. Ahí está la falacia de la planificación, pero también la falacia del costo hundido, porque habían invertido tanta plata en esto que decían, no, vamos a continuar un poquitito más, a ver si logramos. Y en 3 años habían seguido poniendo plata, poniendo, y no lograban instalar o implementar el sistema. Entonces, la falacia del costo hundido es no olvidarse de todo lo que se invirtió y tomar la decisión dura de decir, este proyecto fracasó, todo eso es un costo hundido, borrón y cuenta nueva y seguimos para adelante. Esto es muy, muy común, y hay muchos proyectos que cuestan tanto dinero en el mundo
porque simplemente la gente no quiere olvidarse de lo que ya invirtió. Voy a hacer una nueva pregunta. Les pido por favor que vayan a Menti con el código 186245, que está acá arriba de la pantalla, y me contesten esta pregunta a ver cuál es su opinión. Sin entrar, por supuesto, a Google, ¿no? Vamos a ver. Vamos a darle un poquito de tiempo. Muy bien, tenemos una respuesta, 2 respuestas, 3 respuestas, 5. 7. 8. En 90, 95, 6 en 80, 85. Veamos un poquito más, hay 14. Bueno, a todos aquellos que contestaron han sido sometidos a la falacia del anclaje, perdón, al sesgo del anclaje. Porque la realidad es que el Producto Bruto Interno de Cuba en el 2018 fue de 100.000 millones de dólares. ¿Y por qué se contestó de esta manera? ¿Sí? La pregunta lo lleva, ¿no? Es el anclaje. Yo lo que estoy haciendo es ya directamente en la pregunta, no les pregunté cuál es el Producto Interno de Cuba, directamente en la pregunta les di 2 valores que pueden no ser correctos. Es una constante en los proyectos. Ejemplos claros de lo que es el anclaje. Seguramente podrás completar el proyecto en 4 meses. Chau. Vos tenías en tu planificación 6 meses y alguien que te está diciendo, no, 4 meses. ¿Sí? Entonces te está anclando en esa cifra y vos no podés ir mucho más allá de esa cifra porque ellos creen que este proyecto se puede hacer en 4 meses. Lo mismo creo que con 3 recursos suficientes para el proyecto. Nuevamente, tu idea puede ser de más de 3 recursos, pero ya el patrocinador o el interesado que sea, está limitando la cantidad de recursos, te está diciendo lo que cree, no te está diciendo tenés que usar 3 recursos. Creo que con 3 recursos es suficiente. Y vos te va a costar mucho trabajo, por un lado, vencer tu propio sesgo de anclaje e ir con la cantidad de recursos real, porque ya te han anclado la cifra. Lo mismo el tercer caso, me parece que sería conveniente que Juan no estuviese en este proyecto. Ok, ya vos lo querías a Juan, alguien le dice que no es conveniente nuevamente el sesgo del anclaje, te está diciendo, bueno, a ver qué hacemos con Juan. ¿Sí? El sesgo de anclaje está presente constantemente en todos los proyectos y generalmente tiene que ver con las creencias de otras personas que por ahí no están en la parte técnica de la gestión de proyectos, pero tienen sus propias creencias o sus propias posiciones tomadas y no digo imponen, pero las comentan, ¿sí? Dentro de lo que es el proyecto. Hay otros sesgos, ¿sí? A mí me ha pasado varias veces de tener que luchar contra este primero, el efecto de arrastre, porque me he encontrado con muchas personas que dicen, no, esto es así, y vos decís, pero no, pará, piensen que XXX, no, escúchame, todo el mundo cree esto y ya es suficiente para que con que todo el mundo crea eso para que pase a ser verdad. No es así. El efecto de arrastre es un problema que podemos llegar sobre todo a tener en situaciones en las cuales vos estás reemplazando a algo que funcionaba en
en la organización donde estás haciendo un proyecto, y todos dicen, no, esto funciona muy bien. Si quieren cambiar, no funciona tan bien. O hay una fuerte presión externa que impone que se cambie, ¿sí? El sesgo del punto ciego, esto ya está en la Biblia, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, es decir, nosotros no vemos lo que nosotros hacemos mal, pero sí lo vemos en el otro. Este tal vez sea uno de los sesgos donde uno con un poco de introspección se da cuenta que está haciendo las cosas mal, o tal vez haya un golpe externo que te haga ver cuánto haces o qué cosas haces mal. Esto es importante sobre todo para los PM que tenemos que gestionar y podemos estar dándonos cuenta que no necesariamente estamos haciendo las cosas bien. El sesgo de confirmación, en el cual tendemos a escuchar información que confirma lo que creemos. Es decir, es una creencia que tenemos, viene alguien de afuera, nos dice algo que está a favor, viene alguien de afuera que nos dice algo que está en contra, le creemos al que dice que está a favor y no al que está en contra, sin considerar la información en sí. El sesgo de información, más información, yo quiero tener mucha información para tomar la decisión, no necesariamente es bueno. Porque esto, cuanto más información querés recabar, más tiempo pasa y la decisión no se toma. Y después está el efecto avestruz, donde nosotros ignoramos información que es negativa o peligrosa para nuestra situación. Entonces digo, bueno, no, esta información no la voy a tomar en cuenta porque no, de ninguna manera, esto no va a pasar acá. Y pasa, ¿ok? En fin, estos son los sesgos. ¿Cuál es la mala noticia? Los sesgos cognitivos son muy difíciles de evitar. Pero ahora ustedes conocen cuáles son los sesgos cognitivos. Y hay muchos otros más. Entonces, a partir de que ya los conocemos, que ya se levantó la máscara y pudimos ver esto, ¿qué podemos hacer para minimizar y en todo caso evitar estos sesgos? Bueno, vamos a tomar cada uno de ellos. Cuando vayan a promover a alguien, utilicen un proceso definido que no tenga que ver con el efecto halo. Es decir, no caigan en ese sesgo y digan, bueno, para promover a alguien voy a seguir este proceso que tiene puntos que a lo mejor no coinciden con mi creencia, pero el proceso está implementado y va a tener elementos concretos para que yo juzgue que si una persona puede pasar de la situación donde está a una situación de gestión. El segundo es, y esto me canso de decirlo y lo digo en los cursos, analicen siempre los riesgos de los proyectos. Analicen todos los riesgos y prioricen. E involucren a la mayor cantidad de gente posible cuando tengan que definir cuál es el impacto que tiene el riesgo y la probabilidad, porque todos tenemos distintas formas de analizar los riesgos y de comportarnos con respecto a los riesgos, no solo en los proyectos, sino en la vida real. Gestionen en forma equilibrada todos estos riesgos, es decir, no se concentren en los más chiquititos, los voy sacando de lado rápidamente, y los grandes, que son grandes, bueno, voy a ver ahora cuando me saquen encima estos chiquititos, voy a ver qué hago con los grandes. No, vayan a los grandes, los chiquititos, por su impacto y por su probabilidad, pueden no tener la mayor atención, y sí los grandes. Estos son los que tienen que atender muy especialmente. Planificar adecuadamente, ya sé, esto es medio una verdad de pedogrullo, pero la realidad es que involucren a todos los que van a trabajar sobre esto, y si bien es difícil dejar de lado la orientación optimista en la planificación, utilicen los riesgos para influir sobre esa planificación. No para poner muchos colchones y hacer que el proyecto se estire, sino para hacer una adecuada gestión de los riesgos, sobre todo dentro de todas las tareas que están en el camino crítico. O digamos perder, ¿sí? Pero que estas pérdidas, no tienen que influir en nuestras decisiones racionales. Entonces, si yo me doy cuenta que he perdido y tengo que definir qué voy a hacer con este proyecto, no tengo que tomar en cuenta lo que pasó. Ya está, ya pasó. No pude hacer nada, no supe hacer nada o no quise hacer nada. De aquí en más tengo que tomar decisiones duras
y que sean racionales. Cuando alguien te pregunta algo, no contestar, sí, no, blanco, negro, lo que sea. Dar un paso atrás, ¿sí? Y buscar información. Y por último, no tomen decisiones cuando estén de mal humor o bajos de ánimo. El estado emocional de la persona influye sobre las decisiones y tenemos que tratar de separar ese estado emocional lo más que se pueda de la decisión que voy a tener que tomar. Conclusiones: los sesgos cognitivos existen y afectan la forma en que tomamos las decisiones, ¿sí? Todos estamos afectados, todos estamos influidos. No hay ninguno que pueda separarse de esto. Lo que tenemos que hacer es generar procesos para evitar que estos sesgos nos afecten o afecten mucho la forma en que tomamos las decisiones. Y por último, hay que entrenar al sistema 1 para minimizar el sesgo. Cuando me doy cuenta que estoy sesgado, tengo que tratar de hacer un esfuerzo consciente de entrenar al sistema 1 para que ese sesgo no lo vuelva a utilizar o minimizar. Con esto les agradezco enormemente toda su atención y quedo a su disposición por si tienen algún tipo de pregunta. Gracias, Germán. Muy buena la clase. Muchas gracias, Gustavo. Excelente. Acá estoy activando el sonido. Estaba Gracias. hablando y no tenía sonido. Ah, ok. Excelente información, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Martín. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos por los buenos comentarios. Y desde ya, si tienen alguna información o si tienen alguna cuestión que quieran preguntar, que se les ocurra después, siempre está el email de ERA, info@erapm, ¿sí? Así es. Para hacer esas preguntas. Ana María me la va a pasar a mí y yo la contesto sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Gracias, Ana María. Bueno, no, Gustavo, a ti por haberte sumado a contribuir. Repito lo que dije al comienzo, por ahora hasta acá llegamos con los webinars que teníamos los días a las 9 de la mañana. Seguramente eso nos va a inspirar a hacer nuevos webinars más adelante. Mañana vamos a tener 18:30, un webinar de presentación del curso en dirección de proyectos para el que esté interesado, y cualquier información que requieran inscriben al info@erapm.com.ar y ahí les vamos a mandar toda la información. Ahí, Florencia, te es una consulta muy interesante. Sí, muy interesante, la estaba leyendo justamente. Bueno, Mandamos vos al fijate, psicólogo a donde Gustavo a los demás, digo yo. no, yo no soy psicólogo, así que no puedo llegar a contestarte, a analizarte psicológicamente. La realidad es que todos tenemos sesgos y vemos los sesgos en los demás y no vemos el sesgo en nosotros mismos, tal como decía ahí uno de los que nombré. El tema es Florencia. Muchas veces el sesgo que te propone el otro y que vos ves, lo tenés que contrarrestar, y eso es lo más difícil de realizar, a través de la información que vos puedas proveer. El consejos vendo, para mí no tengo, exactamente, Germán. A mí me ha pasado situaciones, sobre todo en el anclaje, el sesgo del anclaje, donde una persona te dice, bueno, este proyecto lo que tenés que terminar en 4 meses, en 5 meses. Y yo me siento y le digo, a ver, digo, te escucho lo que estás diciendo, porque esto es importante, hay que reconocer lo que el interesado está diciendo. Te escucho lo que estás diciendo, pero después le pongo toda la información que tengo sobre la mesa. La mayoría de las veces, el interesado entiende el concepto, ¿sí? Y podés llegar a cambiar en cierta medida esa opinión. Hay algunas veces que por la cara de la María que le veo, no se lo no podés cambiarlo y tenés que decidir a ver cómo vas a trabajar con ese interesado.
Tengo algunos casos, pero no nos vamos de tiempo. Así que no sé si te contesté mucho a la pregunta, pero es la forma en que yo trabajo. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta más? De todas maneras, expectativa de los patrocinadores igual realidad. No necesariamente. No necesariamente. Los patrocinadores muchas veces tienen una expectativa que no es necesariamente la realidad. Hay un proyecto, no voy a dar nombres, hay un proyecto donde el patrocinador era el gerente general de la organización y me decía, toda la gente va a estar de acuerdo con esto que vamos a hacer. Y la realidad es que después buscando, encontré con gente que no solamente no estaba de acuerdo, sino que furiosamente no estaba de acuerdo. Entonces, hay muchas veces donde justamente los patrocinadores tienen esos sesgos donde escuchan la información positiva y la negativa, escuchan la información que le da soporte a su decisión y no la información que no le da soporte a su decisión. Un buen gestor necesita tomar toda la información y ponerla en juego. Hay muchas veces que no ocurre esto. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo liberaría entonces la sala, de acuerdo como vos quieras, Ana María. Creo que estamos hasta ahí. Sobre el tema de los interesados y patrocinadores, bueno, volvamos al webinar que dio Adriana la semana pasada, que a veces, bueno, son lo que son, pero por ahí la forma en que uno se comunica hace que sean un poquito más efectivos las respuestas que nos dan, ¿no? No podemos cambiar sus expectativas, pero sí, si nos comunicamos de alguna manera más efectiva, por ahí logramos que nos den más fácil su apoyo. Es lo que se puede hacer. La comunicación es el 90% de la actividad del director de proyecto. Y si somos buenos en comunicación, la verdad es que los proyectos se hacen un poco, no digo mucho, Tal cual. un poco más fácil. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier cosa en info@arapm.com.ar. Y bueno, seguiremos en contacto. Que Muchas estén gracias. bien a todos. Los vamos a Muy extrañar bueno. todas las mañanas, así que aprovechemos.